seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti. Yo habitaré en medio de ti. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De acuerdo a nuestra experiencia que tenemos de Dios, así va a ser como lo vamos a definir. De acuerdo a la experiencia que yo tenga de Dios en mi vida, así lo voy a concebir, así lo voy a definir. San Francisco de Asís nos dice que nosotros somos lo que creemos de Dios. Unas palabras que deben tocar nuestra vida. Somos lo que creemos de Dios. Vamos a tratar de nosotros de meternos en un misterio tan profundo, en el misterio de la profesión de fe de San Pedro, de Pedro en este momento. Pero para tocar esto tenemos que meternos nosotros en la primera lectura. Desde la primera lectura se empieza a describir el por qué San Pedro, apóstol, es capaz de decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Antes de la respuesta de San Pedro, el Señor hace un sondeo. A ver, ¿qué dice la gente luego? Y quiere llegar al asunto central del Evangelio, es ¿qué piensan ustedes que yo soy? En la primera lectura encontramos un episodio de un personaje, Sonná. Sonná es mayordomo de palacio de Jerusalén. Esos textos a veces pasan desapercibidos porque a veces no los entendemos muy bien. Sonná era mayordomo de palacio. Pero el texto dice: te echaré de tu puesto
y te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliasid, hijo de Hilcías. Listo, y uno se pregunta, pero ¿qué hizo Soná de malo? Que lo van a echar del puesto. Pues bien, vamos a meternos un poquito en este contexto. El contexto de Soná era muy difícil. Era difícil, porque ya los asirios habían conquistado al reino del norte, a Samaria, y ya Judá veía la cosa oscura. Lo que quedaban eran ellos, y lo más probable es que ya los van a invadir. Todo era color oscuro, nada se pronosticaba bien. No tenían la suficiente armadura para defenderse de los asirios. Sabían que iban a caer. Y en ese contexto difícil, turbulento, oscuro, Soná se dedicó fue ¿a qué? A creerse más que los demás, a ejercer el poder que tenía de mayordomo, de abrir las puertas del palacio, cerrársela para unos y abrírsela para otros. En un momento donde todo el pueblo necesitaba estar unido, él, como tenía las llaves, yo le cierro al que yo quiero y le abro al que yo quiero. A los partidarios de mi partido político, a eso les abro. A los que no votaron por mí, a eso les cierro. A los que son de mi partido político, a eso les doy el mercado. A los que no, a eso se lo cierro. Soná hacía eso. Soná. Estoy hablando literalmente de lo que pasaba en la época, del aspecto político. Y además de eso tenía otra preocupación. Soná era un hombre orgulloso, prepotente y vanidoso. Son las características con las que lo definen a él. Un hombre orgulloso, prepotente y vanidoso. En medio de esta crisis, también Soná se preocupaba por su sepulcro y quería que su sepulcro fuera distinto a los demás, porque él era distinto a los demás. Entonces un sepulcro bien construido, lleno de mármol, como si lo fuera a ver. Esa es la vanidad. Y esa es la denuncia que le hace el profeta a Soná. Esa es la denuncia que el profeta le hace a Soná. Y por esa actitud, por esa arrogancia, por ese dominar a los demás con arrogancia, con poder, es destituido de su cargo, y en su nombre colocan a Eliasín, un joven inexperto, un joven totalmente humilde, sencillo, que no hacía las cosas para sacar beneficio, un hombre desinteresado, pero un hombre responsable y compasivo. Soná tenía la experiencia, Soná tenía la formación. Desde el campo social, administrativo, político, este cambio no era nada bueno. Porque iban a sacar a un hombre experto, a un hombre capaz, preparado, y colocaban a un muchacho inexperto. Políticamente no tenía ningún vínculo con nadie. Pero lo cierto fue que él hizo las cosas bien. Supo administrar el pueblo de Dios hasta cuando Dios se lo permitió. Y ahí miramos nosotros cómo es el proceder de Dios.
Y cómo Dios siempre favorece a los pobres y a aquellos que son humillados, ultrajados por aquellos que manejan el poder del momento. Que Dios no cierra los oídos, ni cierra los ojos para ver la humillación que muchos le hacen a los pobres, a los indefensos. Las veces que cierran las puertas, cuando el ser humano cierra una puerta, Dios abre calles, Dios abre caminos, Dios abre todo. Porque el ser humano no tiene poder sobre la dignidad del ser humano. Dios iba restituyendo a su pueblo, Dios iba transformando a su pueblo, Dios iba colocando al frente de su pueblo a aquellos líderes que se convirtieran en piedra de apoyo, no en piedra de tropiezo. Y a eso estamos llamados nosotros. En ese sentido, encontramos en el Evangelio a otro personaje que nos ayuda a entender el designio de Dios, el misterio de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a entender el designio de Dios en la vida del ser humano. Y ese personaje es Pedro. Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente? Y la gente confunde a Jesús. La gente confunde a Jesús con el Bautista, confunde a Jesús con Elías, confunde a Jesús con Jeremías y para cualquier cosa, con alguno de los profetas. Esa es la experiencia que el pueblo de Israel tenía, que los judíos tenían de Dios. Pero Jesús toca la fibra de los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro enseguida responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué profesión de fe de Pedro. Pedro lo dice por lo que Dios ha hecho en él. Vamos a mirar. Vamos a mirar un momento, a reconstruir un poco el retrato de la personalidad de Pedro. Pedro era pescador de peces. Pedro era pescador de peces. Se convirtió en pescador de hombres. Pedro estaba casado. Era un hombre bueno, muy bueno. Era un hombre líder, natural entre los 12 primeros discípulos de Jesús. Jesús respetaba este liderazgo de Pedro y hace de Pedro un animador de su primera comunidad. Antes de entrar en la comunidad de Jesús, Pedro se llamaba Simón Bar Joná, es decir, hijo de Jonás. Hijo de Jonás, o sea, Simón. Y aquí con el nombre se da una característica de la personalidad de Pedro. No me cansaré de decirles que Simón significa llevado por el viento. Es decir, se movía al estilo que el viento se movía, a la corriente, para allá. Era una persona vulnerable en sus decisiones. Jesús lo llama Cefas o piedra, que después se convierte en Pedro. Por su naturaleza y por su carácter, Pedro podía hacerlo todo, menos piedra. ¿Por qué? Porque le faltaba firmeza, porque le faltaba carácter, porque era una persona vulnerable. ¿Cómo entender uno a Pedro? Si Pedro era personalidad primaria, respondía al primer impulso, pero para otra era miedoso. Ejemplo, era valiente en el hablar, pero en el momento del peligro se dejaba dominar del miedo y se huía. El primer ejemplo que encontramos de esto es cuando Jesús iba caminando en el agua y le dice: déjame ir. Jesús le dice: ven. Pero cuando va caminando y ve una ola más alta que él,
empezó a hundirse, le dio miedo y empezó a hundirse. Pedro pierde la fe, pierde la confianza, aunque él grita y Jesús le da seguridad. Pedro es vulnerable en la fe. Pedro también le promete a Jesús: no te negaré, en la última cena. Pedro le dice: no te negaré. Bastó unas horas más para que en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada. ¿Qué autoridad tenía una criada ante Pedro? Para que Pedro cometiera semejante negación. Pero lo negó. Pedro negó con juramento que no tenía nada que ver con Jesús, porque sabía que la criada podía decírselo a cualquier autoridad y su vida corría peligro. Por eso le juró: no tengo nada que ver con ese hombre. Y el tercer episodio donde encontramos que Pedro le da miedo, es cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos. Pedro saca la espada, pero al fin y al cabo termina huyendo y deja a Jesús solo. Sacó la espada para defender a Jesús, pero oyó que eran bastantes y que venían con mechones. Patica, ¿pa' qué te tengo? Dejó a Jesús solo. Pedro era miedoso. Pedro se dejaba dominar por el miedo. Por su naturaleza, Pedro no era piedra. Pero este Pedro tan débil, tan humano, tan semejante a nosotros, tan común en nuestra sociedad, se convierte en piedra. Es decir, en alguien que tiene firmeza, en alguien que tiene seguridad, en alguien que después va a ser capaz de abrir los cerrojos de las puertas donde estaban encerrados los discípulos para salir a predicar. Y ese hombre miedoso después es capaz de decirle: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Capaz de pararse con firmeza en la plaza de Jerusalén a predicar que Cristo resucitó. ¿Dónde estuvo el cambio de Pedro? ¿Dónde estuvo ese cambio de un hombre dudoso, frágil, miedoso, cobarde, a un hombre tan seguro de lo que decía creer? El secreto estuvo en lo que Jesús le dijo: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no decaiga y tú, una vez seguro, confirma a tus hermanos. Tenemos que creerle nosotros a Jesús. Ninguno de nosotros adquiere un valor tan fuerte, sentirte tan seguro de lo que Dios ha hecho en nosotros, si no le creemos a Dios. Tenemos que creerle a Jesús, creerle a la palabra, pero para creerle a la palabra tenemos que leer a Jesús a través de la palabra. Estimados laicos, lees la palabra de Dios todos los días, meditas la palabra de Dios todos los días, deja que Dios transforme tu vida a través de la palabra, como transformó la vida de San Pedro. Es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice Jesús. Jesús lo convierte en piedra. Hoy estamos hablando de la piedra de apoyo que tú y yo estamos llamados a ser. Firmeza en la fe. En medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, creer siempre que Dios está con nosotros. Estimados fieles, Pedro fue capaz de decirle al Señor:
tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, por lo que él había experimentado en su propia vida, por lo que Dios había sanado en su historia, por lo que él le había cambiado su futuro. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que tú puedes decir, esto es obra de Dios, para que tú puedas concebir a Jesús? Sí es cierto, Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, pero muchos solamente buscan de Jesús los milagros, pero no acercarse a su persona. Acércate a la persona de Jesús y tendrás milagros abundantes, porque cada acción que suceda en tu vida lo vas a ver como un milagro de Dios. Y cada segundo que vivas lo vas a ver como un milagro de Dios. Pedro, el hombre que hizo la profesión de fe después de ser un hombre débil. El Señor, tu misericordia es eterna, dice el salmista. No abandones las obras de tus manos. Ayúdanos a ver tu rostro. Ayúdanos en este tiempo de pandemia, tiempo de crisis, a ser como aquel elegido por ti, como Eliacín, a abrir las puertas para que los demás también tengan consuelo. No cerrarle las puertas a aquellos que no son partidarios de mi religión, de mi partido político, de mi comunidad. Estamos llamados a ser como Pedro, piedra de apoyo, piedra de fuerza, no de destrucciones. En este tiempo de pandemia necesitamos que Jesús sea visible. Y nosotros, como nos dice el apóstol San Pablo, somos la carta de presentación de Dios. ¿Qué Dios estás mostrando ante los demás? ¿Qué Dios le muestras a través de sus actos a aquellos que están alejados de Dios? Si muestras a un Dios excluyente, si muestras a un Dios que margina, entonces tendremos una imagen desfigurada de Dios ante la sociedad. Que la gracia de Dios nos ayude a configurarnos con Él y que nosotros seamos humildes para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.